Bendiciones a todos, queridos hermanos y hermanas. Estamos acá siguiendo con esta serie del libro de los Hechos y hoy vamos a estar en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y vamos a ver cómo funcionaba la iglesia primitiva y cómo la iglesia primitiva del libro de los Hechos era un ejemplo a seguir. Entonces, vamos a orar antes de comenzar este estudio para que el Señor nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por otro día. Te damos gracias por tu bondad y misericordia, por sobre todas las cosas. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor. Que esta enseñanza sea para edificación de tu iglesia, Señor. Y para la gloria de tu nombre, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer un momento Hechos 2:42 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había de menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Después que leemos estos versículos, inmediatamente vienen preguntas a nuestra mente, y una de ellas es ¿por qué la iglesia moderna no se comporta al igual que los pioneros, al igual que la iglesia de hecho, al igual que la iglesia primitiva, ¿no? Vamos a empezar a digerir estos versículos, que son pocos versículos, pero son muy poderosos en cuanto a lo que proyectan, en cuanto a lo que nos enseñan de cómo deberíamos comportarnos como la iglesia de hoy que está representando a Cristo. Amén. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué entendemos por las doctrinas de los apóstoles? Eso se explica solo. La doctrina de los apóstoles es todo lo que Cristo les enseñó y las buenas nuevas, que es el Evangelio. Cristo vino a esta tierra para redimirnos del pecado, y Él pagó el precio por nuestras iniquidades y murió en la cruz y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es sencillo. El hermano John Gill también nos explica lo siguiente. John Gill, su comentario dice: ¿qué son las doctrinas de los apóstoles? Dice así: y lo que es lo mismo con la doctrina de Cristo, de la cual Él es autor, predicador y sujeto, cuya sustancia es la paz, el perdón, la justicia, la salvación por Él. Esto lo recibieron los apóstoles de Cristo y lo enseñaron constantemente en su ministerio, por lo cual se llama de ellos, o sea, la doctrina de los apóstoles. Entonces, nos damos cuenta que en la iglesia primitiva se predicaba todo lo que les enseñó Cristo a ellos por un periodo más o menos de 3 años y medio, mientras Él caminó con ellos por esta tierra, y el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, no es que ellos hayan inventado esa doctrina, ni que ellos sean dueños de, sino que era lo que ellos enseñaban, lo que habían aprendido del maestro. Entonces, se dice aquí en la Escritura la doctrina de los apóstoles, que en realidad, le repito, no es de ellos, sino que es lo que Cristo les enseñó. ¿Amén? Ahora vamos a ir a otra cosa que se menciona ahí,
que tenían comunión. Muchas personas confunden comunión con Santa Cena. Son cosas diferentes. Comunión, aquí lo que dice la palabra, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Comunión es la palabra koinonia, o sea que usted ha escuchado esa palabra y aquí lo que está hablando es de eso, en koinonia, pasaban el tiempo en koinonia. ¿Qué significa koinonia? Significa asociación, que se asociaban, participaban, tenían una relación social o beneficio, se comunicaban. Eso es lo que es koinonia. Distribución, compañerismo, todos estos adjetivos aparecen aquí en la traducción del griego. Entonces tenían koinonia, tenían compañerismo, tenían comunión, se relacionaban. Entonces así es como ellos estaban primero, que leímos, que estaban bajo la doctrina de los apóstoles, se predicaba la doctrina de los apóstoles. Segundo, estaban en koinonia. Y ahora vamos a ir a otra cosa que ellos practicaban, que era el partimiento de pan. Ahora, esto no es un almuerzo, entonces ellos partían el pan en el almuerzo. No, acá literalmente la palabra que se usa en el griego es klasis con K, que significa romper. Si bien habían tradiciones de los judíos que ellos rompían el pan antes de cada comida, pero aquí estamos hablando de la iglesia primitiva, o sea que eran cristianos en aquella época. Entonces aquí sí se refiere a que ellos tenían la práctica de la Santa Cena, de conmemorar lo que Cristo dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y entonces ya son unas cuantas cositas que ellos practicaban. Estaban en la sana doctrina, tenían koinonia, practicaban la Santa Cena, y dice que hacían oraciones, estaban en oración, o sea que oraban juntos como iglesia. Amén. Vamos a seguir Hechos 2:44. Dice así la palabra de Dios: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas, dice, no algunas, tiene que leer lo que dice la Biblia y tenemos que tomar en cuenta que la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces no es lo que nos conviene a nosotros, sino lo que dice ahí. Entonces leamos de vuelta Hechos capítulo 2 versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían no algunas, sino todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades, sus bienes, y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Lo que dice aquí las Escrituras, lo que declaran aquí, es difícil de encontrar, es muy difícil de encontrar en las iglesias modernas. Es solo un pequeño porcentaje se sigue guiando por esos estándares y por esa manera de pensar. Dice ahí, tenían todas las cosas en común. Dice, vendían todas sus propiedades y sus bienes. No le estoy diciendo ahora hermano, porque hay gente que son extremistas. Y puede haber el hermanito o la hermanita extremista que salen corriendo y venden su casa, venden su carro, venden sus propiedades y le dan todo a la iglesia. No estoy diciendo que en este momento usted deje a su familia en la calle. Lo que quiero que analice que la iglesia primitiva, la iglesia original que es mencionada en el libro de los Hechos, estaba bien lejos de ser materialista. Amén. Lo que había ahí era un sentimiento de generosidad, quizá por agradecimiento a Dios por lo que había hecho a través de Jesús, ¿no? Entonces, atienda bien, hay muchas personas que toman estos versículos y los tergiversan y dicen que ahí nació el comunismo, ¿no? Muy lejos de eso, ¿no? Estas no son las bases del comunismo, ni Marx se inspiró en esto para escribir su libro. Los sistemas comunistas establecidos hacen todo por la fuerza.
La mayoría son dictaduras, son gobiernos totalitarios y hacen todo por la fuerza. Estatizan la banca y las propiedades privadas, no que las personas lo hagan voluntariamente, sino que el gobierno lo hace por ellos. Entonces es una cosa diferente. Esto que experimentaba la iglesia primitiva era generosidad pura, que nacía del proceso de ser una nueva criatura en Cristo. Son frutos del Espíritu, son cosas que salen de adentro, que Dios está lidiando con la persona, y la generosidad es una de esas cosas que se manifiestan dentro de la persona que es nacida de nuevo. Esto era un fruto de una persona agradecida con el Señor, ¿no? Dos cosas diferentes. Nunca se deje engañar cuando le digan que estos eran los principios en los que se basa el comunismo. El comunismo, pues, es por la fuerza. Como el Islam, cuando conquistó el Medio Oriente, no fue voluntariamente que conquistó, sino que fue por la fuerza. No se le dio a escoger las personas que aceptaron el Islam. Lea la historia y va a ver que Mohammed hizo unas cruzadas a través del Medio Oriente por la fuerza: o te conviertes o mueres. Y el comunismo prácticamente es lo mismo. Pues las personas que lo han vivido saben que es un sistema totalitario. Amén. Entonces, cerrado el paréntesis, vemos que dice ahí: lo compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Esto es lo más impresionante. O sea que todo lo que entraba en la iglesia se compartía de acuerdo a las necesidades que habían dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero hay que aclarar, porque siempre hay algún oportunista. Siempre hay un hermanito, una hermanita que ven los beneficios y vienen por los beneficios, no porque quieran escuchar de Dios. Los oportunistas no tienen lugar en esto. Porque hay personas que en realidad tienen necesidad, y necesidad verdadera. Y estos oportunistas que vienen a la iglesia por los beneficios, reciben esa bendición y le quitan a otros que en realidad están necesitados. Ese era un dilema que teníamos mucho en el Ministerio de Amor en Acción, cuando se repartía comida ahí en la iglesia. Venían muchas personas hasta en Mercedes-Benz, en carros Cadillac, carros carísimos, y venían a quitarle prácticamente comida a personas que en realidad lo necesitaban, ¿no? Y esto viene al caso porque si la iglesia se comportara debidamente como debería ser, la iglesia debería ayudar a muchas personas que están en realidad necesitadas, ¿no? No oportunistas. Por eso la palabra es un balance, y la palabra también nos dice en 2 de Tesalonicenses 3:10, dice: porque aún cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. O sea que los apóstoles lideraban a las congregaciones por ejemplo, ¿no? Dando el ejemplo. Ahí dice: porque aún cuando estábamos con vosotros ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos, dice, que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces hay un balance, ¿ves? La iglesia primitiva compartían, se ocupaban de las necesidades del uno con el otro, pero hay parámetros, hay límites, ¿no? O sea que había un balance. Vemos en otra instancia en el libro de los Hechos que los apóstoles también servían mesas, servían a la congregación. Por eso fueron que ordenaron los diáconos. Si usted va a cualquier iglesia de hoy donde tienen los llamados apóstoles, usted no lo va a ver sirviendo mesas. Y vinieron aquí a la escena los diáconos porque eran congregaciones demasiado grandes. Pero en sí había un sentir, siempre vemos cómo se dirigen a las congregaciones, Pablo, Pedro, los demás apóstoles,
de decir que ellos servían, ellos trabajaban con sus manos. Ellos no estaban ahí esperando a ser idolatrados prácticamente, ¿no? Entonces, había un sentimiento de servir que empezaba de arriba del liderazgo hacia abajo, ¿no? Servían a la congregación. Entonces, fueron ordenados los diáconos porque había demasiadas personas para que los apóstoles cumplieran con sus obligaciones más importantes, que era enseñar la palabra. Vemos que había un sentimiento de servir en la iglesia primitiva, en las congregaciones. Sí, va a encontrar cuando se nombran a los diáconos en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Amén. Sigamos leyendo. Hechos 2:46. Dice ahí la escritura que también perseverando, dice, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces, dice, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Entonces aquí tenemos otro versículo bien jugoso que uno dice, wow, ¿qué porcentaje de iglesias modernas están perseverando unánimes cada día en el templo? Partiendo el pan, no solo en el templo, sino en las casas. Y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Esto es algo que parece inverosímil, algo que parece utópico, algo que parece un libro de cuento de hadas, porque es muy difícil encontrar iglesias que se conduzcan de esta manera, ¿no? La versión de 1909 de Reina Valera tiene la palabra perseverando al principio. Las versiones nuevas como la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional la omiten. Ahí ten cuidado con las versiones nuevas porque muchas veces te hablan en un español fácil y para algunas cosas son muy útiles, pero cuando omiten palabras clave hay que tener cuidado. Como dice la Biblia, escudriñarlo todo, escoger lo bueno y desechar lo malo. Amén. Dice ahí, perseverando unánimes cada día en el templo. La palabra perseverando es la palabra en el griego que es proskartere. ¿Y qué significa eso? Es perseverar, ser constante, diligente, asistir asiduamente, adherirse. Imagínate toda esta descripción en una sola palabra. Adherirse estrechamente en el aspecto de servir, ¿no? Todo eso en la palabra proskartere. Entonces vemos que perseveraban, o sea que eran diligentes, asistían asiduamente a la iglesia, se adherían estrechamente a las cosas de Dios. Entonces, ahora vamos a ir a otra palabra importante ahí, unánimes. En el griego la palabra unánimes es homotumadón. Yo no soy un experto en griego, no me malinterprete, pero me gusta buscarle el porqué de las cosas y el significado original, lo que estaba intencionado originalmente a transmitirse a través de estas palabras. Entonces, si el Evangelio del Nuevo Testamento fue escrito en griego, muchas veces tenemos que aclarar ciertas cosas porque se pierden muchos principios en la traducción, ¿no? Unánimes en el griego es homotumadón. Dice en unanimidad, unánimes, que dice aquí en la traducción, una mente, un mismo sentir. Entonces, otra cosa que es mencionada es partiendo el pan en las casas. De acuerdo a John Gill, ellos participaban de la Santa Cena donde se juntaban o se congregaban. ¿Cuándo se aplica la palabra partir en el griego? En este caso es clau, es la Santa Cena. O sea que ellos, cuando tú ves ahí que dice partían el pan, es que están practicando de la Santa Cena. Ahora viene otro concepto, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces aquí la palabra no es klaus, que era partir, sino que es
trofei o trofai en el griego, que significa literalmente consumir un alimento o raciones de alimento, comida, carne, etc. O sea que cuando dice comían juntos, no solo ellos practicaban la Santa Cena cuando se juntaban, sino que también aparte de eso merendaban juntos, tenían una cena juntos, comían un almuerzo juntos. ¿No estamos entendiendo? Entonces, todas estas actividades que tenía la iglesia primitiva que hoy día se ve muy poco. O sea que vemos una iglesia primitiva. Si usted va hoy día, vamos a transferirnos hoy al 2022 y llegamos a visitar una iglesia y vemos que entrando por esta iglesia, por las puertas, vemos que practican todas estas cosas. Después de un tiempo nos damos cuenta que tienen una coinonía muy fuerte, que la sana doctrina es predicada, que se ayudan los unos a los otros. Fabuloso, fabuloso, que están todos en un mismo sentir. O sea que si están todos en un mismo sentir, gran comisión, vamos a repartir las buenas nuevas, vamos a predicar el evangelio a toda criatura, vamos a predicar la santa doctrina, vamos a ayudarnos unos a los otros, vamos a amar. ¡Wow! Si usted entra a una iglesia y se da cuenta que se están conduciendo de esta manera, lo primero que viene a la mente es una iglesia muy atractiva. Hay algo diferente en estas personas, ¿no? Nos damos cuenta que la iglesia primitiva era una iglesia donde se ayudaban los unos a los otros, donde compartían. No era una iglesia egoísta, no era una iglesia indiferente a las necesidades de la congregación. Todo lo contrario, si usted analiza todo lo que hemos hablado hasta ahora, nos damos cuenta que era una iglesia que le importaban los miembros de la congregación. Era una iglesia en la que compartían, tenían gran compañerismo, estaban todos en un mismo sentido. Disculpe la redundancia, pero se nos tiene que quedar grabado en la mente estas cosas para no cometer los errores que cometen muchas iglesias hoy. Oraban juntos, wow. Hoy las oraciones son de microwave. Oh, ya sabía eso. No, oraban juntos. La doctrina de Cristo era predicada. Lamentablemente, no le estoy diciendo que hay un remanente todavía, un remanente de iglesias que están haciendo lo correcto y se mueven de la manera que se movía la iglesia primitiva. Pero la mayoría de las iglesias modernas no son así, amén. ¿Qué sucede en el día de hoy? Y disculpe que le traiga algo negativo ahora, pero tenemos que abrir los ojos. No podemos hacer como el avestruz y decir acá no pasa nada y metemos la cabeza en el hueco y estar ignorantes. No, tenemos que aclarar las cosas. ¿Qué sucede en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo? ¿Qué abundan en las iglesias? Las falsas doctrinas. Vemos falsas doctrinas por todos lados, vemos doctrina de prosperidad, vemos doctrina de maldiciones generacionales, vemos doctrina de salvo siempre salvo, y eso para mencionar algunas. Y lo peor de todo es que hacen mercadería de las congregaciones, hacen mercadería del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios que fueron muchas advertencias dejadas por el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cómo pastores deben comportarse, de cómo las iglesias deben comportarse. Vamos a leer algunas para que tengamos cuidado de cómo se conducen muchas personas en el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá, estamos hablando en el futuro, entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y mire lo que dice: y muchos seguirán sus disoluciones por las cuales el camino de la verdad será blasfema. Mucha gente seguirá en estos falsos profetas, estos falsos maestros. ¿Y quién luce mal? Cristo. ¿Quién luce mal? El Señor. ¿Quién luce mal? Como hay un dicho entre nosotros los latinos, pagan los justos por pecadores. Usted me entiende lo que le quiero decir. Segunda de Pedro, capítulo 2, seguimos en el versículo 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros,
con palabras fingidas sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que cuando usted va a una iglesia, lo único que hacen es meterte la mano en el bolsillo y salir con estos disparates. Si tú le das 10, el Señor te da 100, tergiversan que cuanto más tú siembras, más vas a cosechar. Todo esto son frutos de generosidad que no deben ser en base a un trato que voy a hacer con el Señor, sino que cuando uno da, lo debe hacer sin ninguna segunda intención. Doy por agradecimiento a lo que el Señor ha hecho en mi vida, a que ha mandado a Jesús, que ha pagado el precio por mis pecados, que me ha dado la oportunidad de vida eterna. Doy por agradecimiento, no porque voy a hacer una transacción económica que te doy 10 y me das 100 con intereses. No, eso no es así. Entonces, vemos que harán mercadería en las iglesias. También Isaías 56:10 nos habla de los atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Son los que estaban en la torre, en las fortalezas, el que estaba en la torre vigilando cuando venía el enemigo. Y esa tarea le cae a los líderes de la iglesia, le cae a los pastores, le cae a los diáconos, le cae a la gente que está en posición en la iglesia, que tiene que estar cuidando las ovejas, porque no son tus ovejas, son las ovejas del Señor. Nosotros somos mayordomos de esas ovejas hasta que Él venga. O sea que hay una gran responsabilidad. Los atalayas somos los pastores, somos los diáconos, personas que están en posiciones en la iglesia. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Cuidar las ovejas. ¿De qué? De falsa doctrina, de cualquier mal que pueda venir sobre ella, de cualquier ataque espiritual que pueda venir sobre ella. Ese es el trabajo. Cuando viene el peligro y uno es el atalaya y lo ve venir, tiene que advertir a la congregación, tiene que parar el peligro ese, ¿no? Entonces, miren lo que dice Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos son ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y dice así, y esos perros ansiosos no conocen altura, o sea que son... no tiene fin, y está poniendo el ejemplo del perro. Usted tiene un animalito, un perrito. ¿Quién no ha tenido un perrito? Y usted sabe que si le da un poquito de comida, se come todo lo que hay en el plato, y usted le da más y se come todo lo que hay en el plato. El perro puede comer una bolsa de comida o 5 o 6 latas de viaje, o puede comer carne hasta hartarse y hasta vomitar, porque no tienen fin, no tienen control, no tienen cordura. Entonces está comparando a estos pastores como perros ansiosos, que no conocen la altura, que no tienen límites, la avaricia, la ambición. Entonces ahí dice, punto y coma, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Entonces nos damos cuenta que las intenciones de ellos no son con la congregación, sino que son con ellos mismos. Vemos también en la Escritura que Jesús enfrentó una situación similar cuando estaban haciendo del templo de Dios un negocio. Nos tenemos que preguntar esto. Si Jesús visitara hoy, en el día de hoy, a las iglesias, ¿no? ¿Qué haría? ¿A cuántas iglesias no entraría y daría vuelta a las mesas y le diría, esto es casa de oración, no cueva de ladrón? Analice eso. Tenemos como iglesia que volver a lo básico. El libro de los Hechos es un gran libro para aprender cómo la iglesia se debe conducir en base a cómo se conducía originalmente. Lo exhorto, hermano y hermana, que no solo mire estas series, videos, sino que también se meta usted de frente, se sumerja en el libro de los Hechos para que no sea engañado. Ahí va a ver lo bueno, lo malo, todo. Y lo feo. Dios nos deja las Escrituras para que nosotros podamos escoger, para que nosotros estemos advertidos de cómo deben ser las cosas y cómo no deben ser. Amén. Entonces le exhorto, hermano y hermana, que se metan de lleno en el libro de los Hechos. Amén. Volvamos a lo básico, vamos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, a actuar
como la iglesia primitiva que describe claramente el libro de los Hechos. Y quizás, solo quizás, ¿no? Si las personas ven algo diferente en nosotros, ven algo diferente en los líderes de la iglesia, entonces, solo entonces, cuando ellos vean a Cristo reflejado, no solo en el liderazgo de la iglesia, sino también en la congregación, mucha gente va a venir a los pies del Señor porque va a decir, esto es lo verdadero. Estas personas tienen algo diferente en ellos, no lo que veo por todos lados, que es corrupción, saca ventaja. No, aquí hay algo diferente. Espero que me entienda lo que le estoy tratando de decir, porque es muy importante. Vamos a terminar hoy con el versículo siguiente. Estamos en Hechos, acabamos de leer Hechos 2.46, vamos a leer Hechos 2.47. Dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, estaban ellos, la iglesia primitiva estaba alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo. Entonces, punto. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, analice esto, hermano y hermana. ¿Cómo se conducía la iglesia primitiva? Era una iglesia que estaba en la sana doctrina. Era una iglesia que tenían coinonía, tenían compañerismo. Era una iglesia donde compartían todo lo que tenían. Era una iglesia que se encargaba de las necesidades de los necesitados. Era una iglesia que oraban juntos. Era una iglesia que estaban en un mismo sentir, perseverando, siempre constantes en la fe. Entonces, si usted encuentra una iglesia así, no deje de congregarse, hermano, hermana. Si usted ve personas que están continuamente sacrificando su tiempo, personas que están, que les importa su bienestar, que están tratando de hacer lo correcto, aprecien esas personas, ¿no? Y por sobre todo tenemos la guianza de las Escrituras que el Señor nos dejó para ver lo bueno y lo malo, para poder discernir dónde debemos estar. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Y hay muchas iglesias que dicen ser de Cristo, pero lo único que están ahí es para meterte la mano en el bolsillo. Amén. Tengan cuidado, hermanos y hermanas. Entonces, vamos a cerrar con un versículo de Yapa. No sé si ha escuchado ese término, pero nosotros es algo extra que viene, un regalito extra, una semilla extra, una pequeña pepita de oro extra, ¿no? Entonces, tenemos que comportarnos y reflejar a Cristo dentro y fuera de la iglesia. Pero cuando estamos congregándonos en un lado, las personas tienen que ver que hay algo diferente dentro de nosotros. No fingido, pero tenemos que obrar de acuerdo a lo que el Señor hace con nosotros en nuestras vidas, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y con esto vamos a terminar esta enseñanza del libro de los Hechos. La próxima vez vamos a estar en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno, dice, tuviere queja del otro, o sea que tenemos que perdonarnos, aunque hubiera queja de alguno del otro, tenemos que perdonarnos. Aquí dice 2 puntos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Con esto terminamos la enseñanza de hoy. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su gracia, de su Espíritu Santo, que ponga vallado sobre ustedes, sobre su familia y por sobre todas las cosas que le dé discernimiento para que ustedes puedan
darse cuenta de lo que está sucediendo alrededor de esto y le dé sabiduría para que tomen las decisiones correctas. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén. Tengo que cerrar aquí. Dios los bendiga.